Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de la editorial de la Universidad Nacional y también en conjunto con la Comisión de Carrera Académica, quien en colaboración con la Escuela de Literatura de Ciencias del Lenguaje, la Rectoría Adjunta y la Vicerrectoría de Investigación, ha propuesto un ciclo de conversatorios referentes a la cultura editorial universitaria. En este ciclo de conversatorios está ligado a un programa de investigación, se llama Fomentando la Cultura Editorial en la Universidad Nacional, y hoy daremos inicio a este ciclo de conversatorios. Me permito leer, plantearles a ustedes los objetivos generales que rigen este programa de investigación que hoy felizmente iniciamos. Eh, en primer lugar, diríamos que el objetivo general de este ciclo de conversatorios es generar un espacio de reflexión y también de formación académica en torno a diferentes temáticas relacionadas con la cultura editorial universitaria. Y son dos ejes específicos los que lo constituyen. En primer lugar, un conjunto de sesiones dirigidos a la formación técnica de escritura académica en vías de proceso de publicación, y un seminario permanente de cultura e investigación editorial. Como su nombre mismo lo indica, pues la finalidad de estos ejes consiste en desarrollar una serie de conversatorios que tendremos a lo largo de todo este ciclo lectivo en la Universidad Nacional con diferentes especialistas que estimulen el desarrollo de proyectos de publicación destinados al conocimiento científico, humanístico y, por supuesto, al conocimiento de la práctica editorial universitaria entendida como un ámbito de investigación académica. Y bajo este marco, hoy nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Alejandro Duhovne, que más adelante nos ofrecerá la conferencia que hemos programado para hoy. Pero no quisiera proseguir sin antes dar un saludo muy cordial a todas las personas que nos están acompañando acá en Zoom, perdón, y en la actividad en general, y daremos inicio con las palabras de bienvenida a cargo del doctor, perdón, del doctor, eh, disculpen, del doctor Marco Méndez Coto, presidente de la Universidad Nacional. Presidente, perdón, de la editorial de la Universidad Nacional. Don Marco, adelante, por favor. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Nuestra profunda gratitud por ser partícipes de este evento académico. Buenas tardes también a don Alejandro Duhovne, que nos acompaña desde la República Argentina, y de igual manera a las autoridades que nos participan en esta importante actividad y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Para la editorial de la Universidad Nacional, estar presentes el día de hoy en este ciclo de actividades ha sido un esfuerzo no menor que nos ha tomado mucho tiempo en planificar, en buscar socios, en buscar iniciativas de apoyo para que esto pueda llevarse a buen puerto. Pero el objetivo fundamental que hemos tenido con este ciclo de actividades para fomentar la cultura editorial es que nosotros pensamos que el catálogo de la editorial de la Universidad Nacional es un catálogo vivo, es un catálogo dinámico, es un catálogo que tiene que responder a las necesidades de la institución, pero que también debe responder a las tendencias globales y regionales en la producción de conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, hemos tenido un acento especial a invitar a la comunidad académica en sus diversas áreas de conocimiento y disciplinarias a producir con sus investigaciones textos que doten a la Universidad Nacional de un catálogo que tenga esas características y a su vez la oportunidad de dialogar con investigadores, con personas expertas de alto nivel en el ámbito regional para poder nosotros poner en reflexión nuestras experiencias y nuestras prácticas. Desde ese punto de vista agradezco profundamente a la Rectoría Adjunta y a la Vicerrectoría de Investigación, quienes han acompañado junto a la Escuela de Literatura este proceso. Asimismo, a la Comisión de la Carrera Académica y al Consejo Editorial, quienes el día de hoy engalanan esta actividad acompañándonos
en esta sesión con el doctor Alejandro Duhovne, así como a la comunidad de personas interesadas en este programa académico de conferencias. Las conferencias van a estar disponibles para su consulta asincrónica en el futuro, porque el objetivo es empezar a generar un acervo de información y de experiencias que permita justamente a las personas interesadas tener una experiencia más adecuada y más profunda sobre la producción editorial. Nuevamente nuestra gratitud al doctor Duhovne y a la doctora Andrea Ramírez, quien también nos acompaña a la Comisión de la Carrera Académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y daremos pase a las palabras también de la doctora Andrea Ramírez de la Comisión de Carrera Académica. Señora Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos los compañeros universitarios que se suman a esta importante actividad. Nuestro conferencista, don Alejandro Duhovne, quien hoy nos orientará con un tema muy importante para todos los que estamos inmersos en la producción académica, científica del ámbito universitario. Nosotros acá participando junto con la editorial de la universidad en temas que fortalecen la calidad de la producción académica. Hoy, como parte de esta actividad, mis compañeros y yo de la Comisión de Carrera Académica nos hemos sumado en pleno a esta bonita conferencia que se ha planificado, como otras que vendrán, ¿verdad? Como ya lo explicó don Marco Monge, don Marco, ya puse mal, don Marco Méndez, perdón. Para nosotros es muy importante estos temas que se van a ir desarrollando a lo largo del año, porque como bien sabemos, somos el órgano colegiado de la universidad encargado de hacer la valoración de los méritos académicos de todo el personal académico de la universidad y como parte de estos revisión de atestados, pues por supuesto tenemos lo que es la producción intelectual y todo lo que sea que podamos fortalecer, ¿verdad? Nuestro conocimiento de tendencias mundiales en estos temas, pues contribuye, ¿verdad? A un mejor desempeño de la comisión en sí, ¿verdad? En esta tarea que se nos encomienda, una tarea muy importante, ¿verdad? Porque permite siempre mirar hacia adelante de la excelencia y calidad de todo lo que se hace en la Universidad Nacional. Para no ampliar más el tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y seguiremos participando, ¿verdad? En otras actividades que se irán organizando, contribuyendo, ¿verdad? Aún más en todo lo que tiene que ver con la mejora de la producción académica de nuestra universidad. Buen día. Muchísimas gracias a la doctora Andrea y daremos pase a continuación a una breve introducción a cargo del doctor Gabriel Baltodano, quien es catedrático, profesor catedrático, investigador de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y director de la Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana de esta misma casa de estudios. El título que nos ofrece el doctor Baltodano es El archivo de los editores, a modo de brevísima introducción al ciclo de conferencias. Doctor Gabriel, bienvenido, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Mijail. En primer término, un saludo para todas las personas que nos siguen, en especial al profesor Duhovne, ¿no? Con quien desde luego me honra compartir este espacio porque es un gran conocedor del tema y como sé que todos queremos escucharlo, yo entre los primeros, pues voy a procurar ser muy conciso y no demorar, ¿no? Ya lo ha dicho Mijail, lo que me han encomendado los compañeros de la editorial y los organizadores de esta actividad es que yo presente brevemente de qué trata este ciclo, qué es lo que buscamos con este ciclo. Yo me atrevería a decir que es más que un ciclo de actividades, quizás hemos pecado un poco de modestia, ¿no? Al ponerle ese título, lo que nosotros quisiéramos es un seminario permanente, una especie de cátedra, ¿no? Que en la universidad tenga su espacio habitual
para hablar sobre la edición y para repensar la edición, porque es uno de los grandes fundamentos de la difusión científica, de la propagación del conocimiento, de la intervención de la universidad en los debates de actualidad y en las redes, digamos, intelectuales que cruzan toda la región, no solo centroamericana, sino en general latinoamericana, ¿no? He preparado, perdón, algunas notas para un poco guiarme con la exposición y voy a referirme a ellas, como les decía, muy puntualmente, ¿no? Ese es mi propósito. Bueno, a mí me gustaría hablar acerca del archivo, ¿no? Del editor. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Bueno, yo creo que hay cuando menos unas 5 definiciones que podríamos tener como punto de partida, ¿no? Seguramente habrá más, pero yo me voy a quedar con estas 5 en particular. Me gustaría hablar del archivo como burocracia patrimonial, pero no solo en su significado más esperable, ¿no? Y quizás por ello más despreciable, ¿no? Me gustaría hablar del archivo como institucionalidad, como origen, como una gran biblioteca, pero también como una hipóstasis, ¿no? Me gustaría referirme a esos 5 aspectos, en ese mismo orden, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con que la editorial es una especie de archivo donde acumulamos burocracia patrimonial? Bueno, desde luego que está la primera acepción, ¿no? Pensar en un depósito documental, en una especie de reservorio donde están guardados, conservados todos aquellos escritos que nos informan sobre la trayectoria y el quehacer de la propia EUNA, ¿no? Allí está documentada la historia de la EUNA, ¿no? Pero no me interesa tanto pensar en la letra muerta, ¿no? En la letra que yace allí y que nos habla acerca de hermosos proyectos, ¿no? Nos habla acerca de hermosos libros que han ido determinando el crecimiento de la editorial, sino que me gustaría pensar en la letra que nos cuenta, nos hace entender la historia entera de un valioso proyecto cultural, ¿no? Y hay que verlo en esos términos, ¿no? Es que hay que ponerse a pensar que allá en el año 76, un puñado de profesores y de intelectuales fundaron en la ciudad de Heredia este proyecto editorial con el propósito de estimular la cultura, de estimular el arte, de estimular el pensamiento, de dotar de materiales a nuestra academia. Y luego, pues ese proyecto ha ido creciendo a lo largo ya de casi 5 décadas, ¿no? Cumpliremos 50 años en el 2026 y se ha convertido en un trabajo hermoso, en un trabajo que hay que atesorar, en un trabajo que hay que defender y que hay que valorar, ¿no? Me parece que también en esa burocracia patrimonial está implícito el fondo editorial, la colección de todos nuestros autores y obras, y por lo tanto, déjenme decirlo de esta manera, la cocina en la que se ha venido preparando casi medio siglo de quehacer editorial, ¿no? En el fondo, digámoslo de esta forma, y aquí me valgo de una idea de Mijaíl, lo que hay allí en juego no es tanto un archivo lleno de papeles, sino un saber acumulado por los editores y un saber que nos permite entender los efectos del trabajo de esos editores en la comunidad universitaria y en general en la nación, ¿no? Cuando hablo del archivo como una institución, bueno, desde luego que aquí está la historia de la institución, como hemos dicho antes, está el devenir de nuestro sello editorial como una institución cultural al servicio de la sociedad, la educación y la cultura. Quiero hacer hincapié en esto por una razón. El mundo académico contemporáneo suele estar obsesionado y desde luego condicionado por los sistemas de evaluación del mérito, ¿no? Y desde luego aquí lo ha dicho ya la doctora Ramírez, ¿no? Es muy importante el lugar de los sellos editoriales en ese sistema de evaluación del mérito académico. Me temo que a veces esos condicionamientos nos hacen perder de vista que un sello editorial no es solo un espacio de publicación, no es solo un lugar que nos ayuda a cultivar nuestro ego, ¿no? Y también a tener un elemento de promoción, de ascenso, ¿no? En la carrera universitaria, sino que es ante todo una institución cultural con unos fines muy nobles, ¿no? Con unos propósitos fijados, muy claros desde el inicio y que tienen que ver con misiones fundamentales, ¿no? La educación de nuestra sociedad, el ascenso de nuestro pueblo, la dignificación de nuestro pueblo, el espíritu, el cultivo del espíritu crítico, la defensa del conocimiento con todo lo que esto implica, ¿no? De la ciencia, ¿no? Del arte, ¿no? Y un compromiso por transformar y mejorar nuestra comunidad, ¿no?
Eso no lo deberíamos de perder de vista. En el fondo, cuando digo que el archivo de la editorial nos deja ver la institucionalidad, lo que quiero decir es que nos deja ver su acción política, en particular en una época como la actual, ¿no? En la cual nosotros debemos actuar como un contrapeso en las relaciones de fuerza y poder a lo interno de la democracia. No voy a entrar en detalles, pero bueno, es bien conocido el momento político en el que nos encontramos, ¿no? Que desde luego guarda muchas correspondencias con el momento político que vive América Latina, ¿no? Cuando les hablo del origen, del archivo como un origen, me atengo aquí a la etimología, ¿no? Es que en sentido estricto un archivo es un arché, es un arjé, es decir, es el principio, es la fuerza de la génesis de algo. Y con esto lo que quiero decir es que en ese archivo que es la EUNA, está el comienzo, el origen de una enorme biblioteca, de un magnífico fondo editorial. Y si ustedes quieren verlo de esta forma conmigo, está allí la explicación acerca de las razones de ser, de existir, el sentido histórico y por lo tanto las derivas, adecuaciones y las proyecciones a futuro, no solo de la editorial, sino de la universidad en su conjunto. Respecto de la biblioteca, es evidente que para aquellos que estamos interesados por el tema editorial, la biblioteca es una fuente infinita, es algo así como un surtidor abierto a los investigadores, a los analistas culturales, porque allí encontramos un magnífico fondo de información para comprender mejor el desarrollo de nuestra cultura, de nuestra educación, pero también de nuestras comunidades, de nuestras sociedades. Digámoslo de esta forma, es la biblioteca donde está disponible la mejor y más exacta información acerca del libro como fuerza motriz de la cultura, el pensamiento y la educación. Por último, el archivo como hipóstasis. Bueno, es que si ustedes me lo permiten, yo usaría esta imagen para explicarlo. La editorial es en el fondo la universidad de cuerpo entero. Una de las instituciones que mejor representa a la universidad dentro y fuera de la institución es justamente la editorial universitaria, ¿no? Digamos que todos aquellos que nos quieren conocer nos leen primero, ¿no? Y esto es fundamental, así que yo creo que esto hay que redimensionarlo porque en algunos debates recientes he percibido que se ha perdido un poco esto de vista a veces, ¿verdad? En algunas intervenciones. La editorial es la universidad de cuerpo entero, sin duda alguna. ¿Por qué habría que hurgar en el archivo? Bueno, porque al hurgar en el archivo vamos a encontrar no solo toda esta información, sino que vamos a encontrar unos recursos maravillosos, ¿verdad? Yo creo que cuando menos se los puede clasificar en 5 grandes dimensiones, ¿no? Encontraríamos en ese archivo, si desclasificamos ese archivo, qué es lo que queremos hacer con este ciclo de conferencias, con este seminario permanente, si desclasificamos ese archivo, vamos a encontrar allí las reservas del editor. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a encontrar allí las prevenciones de los editores, los cuidados de los editores, pero también sus secretos, los secretos que atesoran, su saber, sus métodos, algo que es fundamental, sus criterios, ¿no? Se nos ponen de manifiesto los criterios del sello editorial. Vamos a encontrar allí también información sobre los recursos de los cuales se dispone para llevar a cabo la empresa, ¿no? Y probablemente vamos a encontrar también las limitaciones de esos recursos. Yo creo que esto es fundamental porque no solo tiene que ver con la transparencia, que es un bien contemporáneo, sino que además tiene que ver con el servicio que se le da a la comunidad, con la función que cumple la editorial y con las maneras en que lo hace y lo lleva adelante, ¿no? Un tema que interesa mucho a los investigadores, pero yo creo que en general nos debe interesar a todos, es el que se refiere a las identidades del editor, es decir, a la forma en que cada sello editorial autodefine su quehacer. Lo cierto es que la institución nos ha dado unas misiones y a lo largo del tiempo el propio Consejo Editorial de la Universidad Nacional va redefiniendo, repensando cuál es su propósito, cuál es su finalidad. Me parece que allí se ponen de manifiesto los proyectos culturales que están detrás del sello, las políticas editoriales que le dan vida al sello y que explican su actividad de cara a otras instancias, departamentos, incluso instituciones, otras editoriales de la región. En el fondo me parece que se trata de descubrir el sentido general de muchos libros dispersos. Porque claro, nosotros conocemos a la editorial por sus hijos, que son únicos y desconectados, pero lo cierto es que todos ellos forman parte de una familia engrosada
que ha venido creciendo a lo largo de décadas, ¿no? Y probablemente allí en el archivo es donde vamos a encontrar el significado de esos vínculos, de esa unión, ¿no? De esa familia en particular. Es muy importante para la edición en América Latina encontrar los posicionamientos del editor, cuál es el lugar de las editoriales, de nuestras editoriales, de la prensa universitaria en el entramado social, político, económico, ideológico, de sensibilidades intelectuales, de militancia artística, cultural. Me parece que todo eso está allí. ¿Cuál es su lugar en la intervención en la cultura, en la educación, en la sociedad? Y cuáles son las consecuencias que aspira a alcanzar a través de la lectura. Cuando hablo de las transacciones o negociaciones del editor, me refiero a las alianzas con otros agentes del ecosistema del libro, a la negociación con las autoridades políticas, que no es simple, es compleja, es ardua, ¿no? Tanto en el nivel institucional como en el nivel nacional, a la gestión misma de las finanzas, que es un tema delicadísimo siempre que hablamos de editoriales, al estado del comercio, del mercado, de la industria del libro, del sector. Y si me lo permiten, pues a los encuentros y desencuentros que nuestra propia editorial y nuestra producción en el fondo puedan tener con las agendas de debate, con las transformaciones de las prácticas de lectura, con la incidencia del paradigma digital, con la formación o la pérdida de lectores, ¿no? Luego, en el último aspecto, me parece que se hace evidente, se ponen de manifiesto las aportaciones del editor. Y esto también es vital cuando pensamos en prensa universitaria y cuando pensamos en una editorial pública, ¿no? Desde luego que la editorial brinda un estímulo al trabajo intelectual y creativo, y ese es también uno de los ejes de este seminario, ¿no? Digamos que participa, interviene, debe tener un lugar cada vez más activo en la formación de autores, en la búsqueda y la creación de lectores. Pero también es cierto que el trabajo que la editorial hace debe ser valorado y evaluado en virtud del grado de cumplimiento de los fines que la universidad nos ha fijado, ¿no? Dicho de otra forma, tenemos que dar cuentas de lo que hacemos, pero no bajo esa cultura política actual, ¿no? Resumida en transparencia, sino de una forma más profunda, ¿no? Tenemos que ser capaces de demostrar que nuestros libros no solo son buenos, sino que están cuidadosamente editados y sobre todo que llegan a la mayoría de lectores posibles, ¿no? Son bienes públicos, financiados con recursos públicos. Yo creo que eso nos lleva a pensar en toda una transformación de los medios de difusión, ¿no? Del conocimiento, de la ciencia, el arte, el pensamiento. En América Latina hay un hermosísimo movimiento, ¿no? Que es el acceso abierto, y nosotros hemos venido dando pasos en esa vía, pero es probable que tengamos que acelerar la forma en la que caminamos hacia ese propósito, ¿no? Bueno, para ir terminando, porque no quiero robar más tiempo, me gustaría un poco plantearles algo, ¿no? ¿Por qué este seminario en este momento? Bueno, desde luego que para hablar sobre la edición, sobre el libro, sobre la difusión del conocimiento, no hay un mal momento, ¿no? Debo reconocer que tampoco este es el momento idóneo, ¿no? Lo cierto es que la pandemia nos ha sacudido y nos ha puesto en una situación muy difícil. Yo creo que quizás haya que ganarle la vuelta a la pandemia y tratar de plantearnos una especie de renacimiento, de revisión, a veces imperiosa, a veces urgente, pero en todo caso necesaria, ¿no? Y seguramente impostergable, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestra editorial, las editoriales públicas, las editoriales privadas, independientes, en Costa Rica, en Centroamérica, en América Latina, en el mundo, han vivido las consecuencias directas, económicas y sociales de la emergencia sanitaria. Nuestro país alcanzó en 2020 la tasa de pobreza por ingresos más alta de los últimos 28 años, ¿no? Esto es fundamental. Contrario a las tendencias históricas, hemos vivido una pobreza más grave en la zona urbana. Y bueno, lamentablemente, aunque hay esfuerzos para modificar eso, la zona urbana sigue siendo el gran polo de consumo cultural, ¿no? Así que allí las ventas de los libros se han caído y hemos vivido, digamos, un momento particularmente dramático, ¿no? La editorial Universidad Nacional perdió el 60% de su promedio de ventas en el primer ciclo de 2020. En octubre de 2021 ha recuperado un 83%
del índice previo a la pandemia, pero bueno, lo cierto es que ha sido mediante un esfuerzo titánico y queda mucho por hacer, ¿no? Nos encontramos además en el término de un ciclo. Estamos ante el término de un ciclo. Hemos tenido universidades prósperas en Costa Rica durante los últimos 15 años, pero lo cierto es que el Fondo Especial para la Educación Superior se ha vuelto una negociación cada vez más difícil. El presupuesto de las universidades sufre una gran presión y la aplicación de la regla fiscal, ¿no? También tiene incidencia sobre el desarrollo de la editorial, ¿no? Nuestra editorial tiene presión presupuestaria en este momento. Yo no quisiera poner a Marco en un compromiso, pero bueno, es una realidad ineludible, ¿no? Y con menos recursos tendremos que hacerle frente ya no a un brote de conservadurismo, sino a un conservadurismo asentado, establecido, que quiere retroceder en derechos ciudadanos, que quiere retroceder en participación política y que nos quiere volver a una Costa Rica que no es la que nosotros aspirábamos a tener en estos años del siglo XXI, ¿no? Y ese escenario lo tendremos que enfrentar con menos recursos. Según la cuenta satélite del Ministerio de Cultura, en 2018, que fue el último año que se censó, 1 de cada 3 libros publicados en Costa Rica proviene de la prensa universitaria. Vean ustedes, 1/3 de la cultura del libro en Costa Rica viene de nuestras editoriales. Tenemos que seguir teniendo una cuota de ese nivel, incluso más alta, pero necesitamos participar de alianzas con los editores independientes, movernos hacia otros lugares para poder superar esto, ¿no? Otra cosa que se hace evidente es el desfase digital, ¿no? Todas las editoriales en el mundo han tenido que dar un salto, ¿no? hacia lo digital. Nosotros hemos venido creciendo. Vean ustedes que en 10 años de esfuerzos liderados por las editoriales públicas, hemos llegado ya en 2018 a un 35.5% de libros preparados, publicados en formato digital, ¿no? En soporte digital, ¿no? El libro impreso no ha desaparecido, como advertían algunos, no va a morir pronto, por lo menos en ciertos nichos, pero sí que se ha venido reduciendo, ha tenido una importancia menor, ¿verdad? En esto, ¿no? Estamos muy lejos de poder hacer e-commerce en Costa Rica. Bueno, o no estamos tan lejos, ¿verdad? Marco me podría corregir. Lo que tenemos son barreras, ¿no? Nuestras fundaciones, nuestras regulaciones son difíciles, ¿no? Bueno, no digo más para no demorar la conferencia que todos nosotros estamos esperando y de la cual desde luego vamos a sacar gran provecho hoy, pero les dejo estas reflexiones, ¿no? La clave está en repensar las editoriales en ese contexto de la pandemia. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias al doctor Gabriel Baltodano por esta invitación a esta primera reflexión del día de hoy. Y continuamos ahora sí con la conferencia inaugural de este ciclo de conversatorios a cargo del doctor Alejandro Duhovne, que como ya ustedes saben, según los afiches que hemos podido divulgar, se titula ¿Qué es un sello editorial y cómo se conforma? Un acercamiento al trabajo editorial y a la industria del libro. Antes de iniciar con el doctor Alejandro, me permito referirme a algunas de sus cualidades y calidades académicas. Investigador del IDE, del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Posee una licenciatura en Ciencia Política a cargo de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Máster en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor en Ciencias Sociales a cargo del Instituto de Desarrollo Económico y Social y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es además integrante del Núcleo de Estudios Judíos, programas de estudios sobre el libro y la edición, y uno de sus temas actuales de investigación es la internalización de la edición latinoamericana, edición de ciencias sociales y humanas en Argentina, específicamente que tenga que ver con la edición universitaria. Y algunas de sus publicaciones más importantes, me permito leer 3 de ellas. Campo editorial y traducción, valor y formación de valor de la traducción en las ciencias sociales y humanas en Argentina, 1990-2011. Otra de sus publicaciones, La máquina de traducir, Eudeva y la modernización de las ciencias sociales y humanas. Y en el 2014 publica su trabajo Una historia del libro judío, la cultura judía argentina a través de sus editores, libreros, traductores,
imprentas y bibliotecas. Como pueden ver, tenemos un invitado de lujo para esta actividad que felizmente iniciamos hoy. Doctor Alejandro, sea usted bienvenido y tiene usted la palabra. Bueno, ¿qué tal a todos y todas? Muchas gracias, lo dije antes que comenzara la sesión, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor poder conversar con ustedes ahora. No siempre uno tiene la posibilidad de interactuar, de conversar desde el mundo académico con los hacedores, con quienes están metidos de lleno en la labor editorial, así que esta posibilidad, este intercambio, yo soy quien está agradecido, ¿no?, por la posibilidad de escucharlos a ustedes y escuchar sus opiniones, sus puntos de vista, que siempre me enriquece. Una cosa que no se dijo ahí en la introducción, porque esa introducción tiene unos años, pero desde hace 2 años creamos en la Universidad Nacional de San Martín un centro de estudios y políticas públicas del libro. Yo voy a hablar un poquito más de eso más adelante, pero me parece importante resaltarlo porque en parte lo que se dijo recién tiene tal sentido, tiene toda la pertinencia, ¿no? Un grupo de investigadores e investigadores de Argentina veníamos trabajando sobre unos aspectos del libro y yo particularmente trabajando en política pública, asesorando en muchos proyectos de ley y evaluando políticas de Ministerio de Educación, de Ministerio de Relaciones Exteriores, de Cultura, y entendimos que en algún momento era importante generar un instituto, un espacio que lograra primero reunir y canalizar ese capital acumulado, esa masa crítica, y conectarla con la política pública y con el mercado. Así que desde hace un par de años estamos trabajando muy activamente en el estudio, en generación de estudios de información y también la proposición de políticas públicas, propuestas de evaluación de mercados editoriales, etcétera. Y nada, les cuento porque estoy muy orgulloso porque me parece que desde una universidad pública nacional que se haya atendido a esa necesidad, y desde los estados, el Estado Nacional y estados provinciales de Argentina que estén demandando información, y a su vez estoy trabajando en otros países de la región también. Pero quiero decir, que para mí es un compromiso y también una vocación a tratar de hacer ese puente. Bueno, dicho esto, cuando empecé a trabajar, a modo de introducción de la presentación que voy a hacer hoy, cuando empecé a trabajar ya hace varios años sobre cuestiones del libro universitario específicamente, y me acerqué a la gente de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales, la REUNI en Argentina, que hoy reúne alrededor de 50 editoriales. Rápidamente descubrí dos límites, dos limitaciones que me hacían ver que no bastaba, para entender lo que pasaba en la edición universitaria argentina, no bastaba mirarlos a ellos, a los editores, a las editoras. ¿Por qué? Primero, porque la edición no se entiende si no se entiende en, como recién mencionó Gabriel, en clave de ecosistema. Lo dijo al pasar, pero me parece que un concepto central. Digo, no se puede pensar a un segmento, o mejor dicho, se puede estudiar, pero uno termina de entenderlo cabalmente, no termina de entender la complejidad, si no entiende en términos de ecosistema. ¿Y qué quiero decir con ecosistema? La edición, los editores no funcionan de manera aislada. Si no entendemos qué pasa con, como bien se mencionó, con las librerías, con los distribuidores, con las imprentas, ¿sí? Es decir, si no entendemos ese universo complejo con los cuales interactúan los editores, no podemos terminar tener una visión de conjunto. Es decir, si nos enfocamos y pensamos solamente qué pasa con los editores y perdemos de vista, por ejemplo, en que hay menos librerías, o que hay más librerías, o que hay menos distribuidores, o que hay un problema con los imprenteros o con los talleres gráficos, cualquiera de esos movimiento en cualquiera de esos actores, ¿sí?, termina impactando sobre los editores. Y en cualquier movimiento de los editores, transformación, disculpe, hay un ruido, estoy en un hotel, estoy de vacaciones y puede haber algún ruido externo. Cualquier movimiento de esas variables puede generar, puede afectar el funcionamiento del sector editorial, ¿sí? Entonces, cuando uno lo estudia y cuando uno también propone, diseña y evalúa políticas públicas, no puede perder de vista la dimensión de ecosistema, ¿no? de este sistema de interrelaciones que definen los actores. Entonces, los editores universitarios no podían ser vistos sin entender qué pasaba en las librerías, qué pasaba en las plataformas de e-commerce, qué pasaba, por supuesto, con los distribuidores, que es un punto central, nodal en Argentina, que es
la dificultad que tienen los editores universitarios argentinos para la distribución. No me quiero detener en Argentina, pero sí plantear cómo a partir de esa experiencia fui pensando algunos problemas más conceptuales. La segunda limitación que encontré, y que ya los atañe más directamente a ustedes, tiene que ver con la escala. Es decir, si estuviésemos hablando de Holanda, resultaría un poco más fácil, ¿no? Estuviésemos hablando de Hungría. ¿Por qué? Porque hay una lengua en un país y se acaba, que si no hay mucho más. Los límites, las fronteras del país también delimitan los límites de una lengua. En este caso, estudiar cualquier país, mercado, editorial, a pensar una escala transnacional, ¿sí? Entonces, ya ahora más adelante voy a entrar en detalles qué quiero decir específicamente con escala transnacional, pero no podemos perder de vista que eso se define por lo menos en dos sentidos, ¿sí? Uno, dentro de la propia lengua, es decir, cómo hacer circular nuestros libros en un mercado que se amplía, que se potencia mucho más allá de nuestras fronteras, y cómo hacerlo cuando nosotros en general somos países periféricos. Incluso Argentina, que tiene un mercado potente, somos periféricos respecto a la gran potencia del mercado de la lengua, que es España. España define, organiza, regula cómo circulan los libros. Quiero decir, no es que hay una mente maquiavélica atrás haciéndolo en la práctica, por muchas razones sucede eso. Entonces, cómo acumular una cierta estrategia para poder, digamos, desarrollar una estrategia como para poder hacer que nuestros libros circulen más allá de nuestras fronteras, tratando de alguna manera romper esos condicionamientos estructurales que suelen ser muy rígidos. Y un segundo aspecto que tiene que ver con la dimensión transnacional y que ahí eso excede la lengua, que tiene que ver con cómo circulan nuestros libros más allá de nuestro idioma, ¿sí? Y ahí es cómo hacemos que nuestros libros sean traducidos y cómo nosotros también traducimos, ¿no? Entonces, los libros funcionan como un puente intercultural, interlingüístico fundamental. Históricamente han sido eso, ¿no? Han sido el modo de vincularnos entre países, entre lenguas que no se conocen. En fin, esa es una gran presentación para marcar dos cuestiones de perspectiva conceptuales. Un ecosistema. Si yo hablo ahora de edición universitaria y me meto de lleno en eso, aun cuando lo haga así, no quiere decir que estoy perdiendo de vista que siempre está relacionado la edición universitaria con una cantidad de actores que no manejamos. Es decir, por más que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en vista y ver cómo interactuamos, pero que no manejamos. Hay una dinámica propia en ese mundo, ¿no? Y hay que ver cómo nos adaptamos, cómo pensamos y siempre teniendo una vista de conjunto y siempre tratando de ir un pasito más adelante para entender qué está pasando ahí y, por supuesto, cómo buscamos la escala. Nuestros países de vuelta no pueden tener un mercado por el número de lectores que tenemos, que en general son bajos, estadísticamente tenemos tasas de lectura bajas. ¿Cómo hacemos? Y más allá de las crisis, por supuesto, ni hablar de las crisis, cómo van golpeando los consumos de libros, las compras de libros. Pero la escala es fundamental para poder desplegar un mercado vigoroso y diverso. Es decir, si nosotros logramos ir más a nuestras fronteras, también hacia adentro podemos tener editoriales más sanas, más fuertes y más bibliodiversas, ¿no? Entonces, vamos a la presentación de hoy. Si bien hay un título, que yo lo pensé en función del título que se me propuso, simplemente pensaría este título: la edición académica universitaria en América Latina. ¿Sí? Un título así, bien poco atractivo, poco sexy, pero súper funcional. Y vamos a hablar de esto. ¿Y por qué lo planteo así? Porque me gustaría ir aislando unidades de este título que dije. ¿Sí? La edición académica universitaria en América Latina. Empecemos entonces por edición. ¿Sí? Estoy hablando por un público, muchos de ustedes son editores, están muy familiarizados, otros menos. Me gustaría hablarle a un público amplio. ¿Sí? Y pido disculpas a quienes están muy familiarizados y muy metidos en el mundo editorial, porque se dedica a cosas que son del día a día, cotidianas, y pueden ser un poco redundantes, pero me parece importante como marco introductorio. Tal vez, si tengo la suerte de viajar acá a Costa Rica, y ampliaremos todo esto un poco más. Por el momento, vamos a ir a algunas cosas más bien amplias. ¿Qué es la edición, entonces? ¿Sí? La edición, si la reducimos a su expresión mínima, es la tarea de convertir textos, ¿sí?, en este otro objeto distinto que es un libro. ¿Sí? Es un objeto discreto que es una unidad
¿sí? Que a lo largo de la historia se le fue asignando una serie de valores, ¿sí? En general bastante trascendentes, ¿no? Es decir, para cierto mundo ilustrado, secularizado y no tan secularizado, el libro está cargado de una naturaleza casi divina, ¿no? Es decir, los libros no se rompen, los libros no se rayan, los libros no se tiran, los libros, etc. Con pocos objetos de nuestra cotidianidad hablamos de eso, ¿no? Bueno, quiero decir, el editor es quien construye esos objetos, es quien logra que esos objetos, que es un texto que puede tener una vida más bien efímera, que se puede perder, se convierte en un objeto distinto, ¿sí? Permanece en el tiempo, y en la medida en que se producen muchos ejemplares, puede circular. Entonces el libro, desde su propio origen, es la posibilidad de que un conocimiento, una idea, una historia, ¿sí? Un contenido pueda viajar en el tiempo y en el espacio. El libro es eso. ¿Sí? Por supuesto, había formatos y soportes previos, pero no encontraron nunca la potencia que encontró, bueno, el Códice en su primera versión y por supuesto en la versión de post-Gutenberg, que eso se multiplicó y se amplió gracias a la existencia de un mercado del impreso, ¿no? Un mercado capitalista del impreso. Entonces, básicamente, ahora, básicamente esa es la función, la definición mínima de la edición. Ahora, en sus orígenes, el editor no era el editor que conocemos hoy, sino que eran o bien básicamente talleres gráficos, imprenteros, que publicaban libros, ¿sí? Ahí ustedes pueden recorrer la historia de grandes imprenteros, y por supuesto pueden leer al tremendo historiador Robert Darnton, gran historiador Robert Darnton, donde habla sobre la circulación, el contrabando de libros en el antiguo régimen francés, y estudia cómo las imprentas suizas editaban libros para que entraran en el mercado ilegal francés, pero eran las imprentas, ¿no? Que tenían ese rol, o bien libreros que podían mandar a imprimir, pero quiero decir, ¿cuál es el lugar de edición? Recibían los textos, hacían una corrección, le daban forma, los ponían en caja, etc., y los mandaban a imprimir. En ese momento eran libreros o fundamentalmente impresores, ¿sí? Eso cambia cuando aparece el editor profesional. ¿Qué quiero decir con un editor profesional? Es una figura diferenciada, distinta al librero, distinta al imprentero, que asume un riesgo, es decir, que dice, yo voy a invertir mis propios recursos, mi propio dinero, mi propio capital, para mandar a imprimir libros y hacerlos, venderlos, comerciarlos, ¿no? Y empieza a articular en la agencia, un editor profesional, supone también la aparición de un catálogo, es decir, porque es alguien que empieza a seleccionar, empieza a asumir que ya no se trata de editar un libro, sino que en parte su reconocimiento público, su nombre como editor, empieza a conocerse en la medida que tiene una serie de títulos publicados. Entonces aparece el prestigio, la reputación, el capital simbólico. Si ya no es solamente el pie de imprenta de la imprenta, se trata de alguien, ¿sí? Que empieza a ser reconocido por los títulos que eligió y por el trabajo editorial que hace. Es decir, si hace un buen trabajo editorial, supone que el libro está bien corregido, bien trabajado, bien maquetado, etcétera, etcétera, bien comercializado, bien publicitado. Estoy haciendo un repaso súper genérico y quien sepa de historia me va a tener que perdonar porque si quieren después vamos con nombres y etcétera, ¿no? Pero es un proceso, una progresiva diferenciación hasta la emergencia de la función del editor tal como lo conocemos hoy, pero que media entonces entre el autor, quien recibe el texto, que no es un libro, el autor, como alguien dijo, el autor no escribe libros, el autor escribe textos, el que produce los libros es el editor, entonces el autor escribe un texto y se transforma en ese objeto que tiene circulación a partir del editor. Es el que se conecta con las imprentas, es el que conecta con las librerías, con las distribuidoras, es el que articula ese ecosistema que mencioné al comienzo, es el actor nodal en la construcción de ese ecosistema que permite que haya, en efecto, en una sociedad, libros circulando, que haya conocimiento circulando. Pero también, por supuesto, esos libros van a tener mayor o menor valor, no solamente por el autor, no solamente por el contenido, sino también por el prestigio del editor. A ver, si uno va, y esta es la experiencia de ustedes seguramente, uno va a una librería y elige un libro, probablemente ese libro le dé más confianza si está editado por Fondo de Cultura Económica o por Siglo XXI. Les pongo nombres que son conocidos en toda América Latina porque son editoriales de mucho prestigio. Distinto si son otras editoriales por ahí que desconocemos. Entonces, tal vez no conozcamos el autor, tal vez no conozcamos el contenido, pero la editorial proyecta
una creencia, le otorgamos un crédito, le creemos a esa editorial. ¿Por qué? Porque tiene una reputación acumulada a partir de muchas décadas de haber editado autores de primera línea y haber hecho un muy buen trabajo editorial, ¿sí? Y por supuesto, es más probable que esas editoriales, cuando hay un muy buen trabajo editorial, es más probable que esas editoriales estén bien distribuidas, bien exhibidas, hayan tenido buena prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya la editorial lo que hace, ya no se trata de convertir un texto en ese objeto diferenciado, sino es proyectarlo en el espacio, proyectarlo, comercializarlo y permitir que ese libro tenga más posibilidades, más chances de ser leído que si fuera editado tal vez por algún otro editor o circule incluso por internet suelto, ¿no? Ahora, ¿qué es la edición académica? Entonces dijimos que es el editor, eso en su historia, esa transformación en la figura y esa diferenciación que es el editor. Y ahora, ¿qué es la edición académica? La edición académica empieza muy tempranamente, poco tiempo después de la creación de la imprenta por Gutenberg. Ya tenemos en el siglo XVI, tenemos autorizaciones a las imprentas de la Universidad de Cambridge y después de Oxford, en Inglaterra, o sea, que siguen actuando. O sea, tenemos imprentas que tienen varios siglos de funcionamiento, cuyo objetivo básicamente era poner en circulación conocimientos específicos construidos dentro de la universidad. Entonces, es fundamental, o sea, y es un problema actual, digo, se tiende a pensar a la ciencia como si circulara en el éter, ¿no? Como si el conocimiento o el saber pudiera funcionar solamente porque se produce, y se olvida de que necesita un medio material. O sea, las ideas no pueden circular, no saltan de cabeza en cabeza telepáticamente, necesitan un medio, sea cual fuere. La computadora, hoy, una revista, pero fundamentalmente, históricamente, fue el libro. Y todavía lo sigue siendo, sobre todo en las ciencias sociales y humanas. Tiene un rol central. Ya si quieren vamos un poquito más sobre eso. Pero tiene un rol, la materialidad del libro, sí, la materialidad ha sido fundamental para poner en circulación a ese conocimiento. Por supuesto, la edición académica, y yo mencioné dos ejemplos recién, no se reduce a la universitaria. Rápidamente aparecieron actores comerciales que entendieron que ese era un buen juego que jugar, y lo hicieron muy bien. Recién no mencioné azarosamente a Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI Editores, porque son editores que tal vez sean las más reconocidas, más prestigiosas de habla castellana. Podemos sumar algunas más, seguro. Pero no son universitarias, son académicas comerciales, ¿sí? Y cuando digo comercial, no es una adjetivación en ningún sentido peyorativa, simplemente estoy describiendo, por el contrario, en este caso, han hecho un muy buen uso del mercado para poner en circulación autores y prestigiar autores. Pero en el caso de la edición universitaria, la edición académica universitaria, entonces, no se trata solamente de poner en circulación conocimiento central para la producción, para la continuidad, para la ampliación de la ciencia. Es decir, no podemos conocer qué está produciendo en un centro si eso no es difundido, entonces no hay colaboración posible, no hay aprendizaje posible. Pero por otro lado, la propia universidad es la que circula con el sello editorial. Y esto a veces, y creo que es lo más importante, que a veces se pierde de vista, y es algo que discuto mucho, por lo menos en Argentina y en otros lados también, lo he discutido en México, lo he discutido en Colombia, con rectores de las Universidades Nacionales de México, en la Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM, y me parece importante tener en cuenta eso, porque con lo que voy a decir, se juega mucho la profesionalización de la edición universitaria, que es que la propia universidad circula con las editoriales, ¿sí? Estas universidades, yo mencioné Cambridge y Oxford, por supuesto son editoriales prestigiosas, pero una parte sustantiva de su prestigio, su reconocimiento, tiene que ver con que tienen editoriales prestigiosas y con mucha reputación. Es decir, va mucho más allá de las fronteras de un país. Las editoriales, los libros circulan, como decía antes, a una escala transnacional, y esa universidad es conocida, reconocida a partir de las publicaciones que tiene, que no siempre son de la propia casa, quiero decir, no siempre son autores de la propia universidad, pueden no serlo, pero hay algo de la seriedad de una universidad que se proyecta, el prestigio de esa universidad también se proyecta en su editorial, ¿sí? Y por el contrario, si una universidad no valora su propia editorial,
y sus libros no son buenos en muchos sentidos, desde el contenido hasta la calidad de los libros, y probablemente la que salga vulnerada sea la propia universidad, al no proteger una de sus herramientas, sus medios fundamentales de reconocimiento local, por supuesto, porque es con su propio país, pero también internacional. Pero hablar de la edición académica universitaria nos pone también en un poco en tren de ir complejizando el cuadro. Nos pone pensando en teoría de conjuntos, juego de conjuntos, en una situación de mucha tensión. Ahí se superponen lógicas distintas, y en función de cómo se resuelva esa tensión es la clase sello que vamos a tener. Si no, no hay un sello editorial universitario genérico. Por supuesto, uno podría encontrar una definición mínima, pero no tiene mucho sentido hacerlo, sino es en función de cómo juega con distintas lógicas. ¿A qué me refiero a distintas lógicas? La del mercado, ¿sí? Uno puede tener acceso abierto, me parece muy bien, porque está muy bien por muchas razones, por el modo de circulación, pero no se puede perder de vista el mercado. No se puede perder de vista el mercado, sea que se venda a plataformas digitales, sea que se venda a través de librerías. ¿Sí? ¿Por qué? No solamente porque supone un ingreso para la universidad, para la editorial, sino también porque gran parte de la circulación fuera de la frontera del mundo académico está en el mundo comercial. ¿Sí? Las librerías justamente permiten trascender las barreras del propio universo académico, ¿sí? Y también obliga a las propias editoriales a encontrar libros que sean competitivos. Y cuando competitivos es que estén escritos en un lenguaje legible, que sean amenos, que estén bien editados, etcétera, ¿no? Que es muy importante porque, de vuelta, antes decíamos Cambridge y Oxford University Press, lo que hacían era básicamente comunicar entre investigadores académicos. La librería lo que permite es no solamente que un académico compre un libro, sino que el público en general. Es decir, nos lleva mucho más allá, nos hace trascender las fronteras, y con eso de vuelta el nombre universidad. ¿Cómo hacer eso? Bueno, es un problema. Quiero decir, no todas las editoriales universitarias, diría más bien pocas editoriales universitarias, logran tener en América Latina una buena distribución. Es un problema, ¿sí? Y cuando son bien distribuidas, difícilmente estén en las vidrieras o difícilmente estén en una mesa bien expuestos. Ahí hay un tema. Si quieren después lo podemos conversar, pero ahí tenemos un problema serio. Segundo, entonces, la lógica comercial. La segunda lógica es la lógica científica. La lógica científica es, yo necesito producir, porque necesito hacer carrera científica, yo como investigador necesito producir, y en general mi lenguaje no es el lenguaje general del público, y a veces ni siquiera propios investigadores, y a veces necesito producir cosas o publicar cosas que no tienen ninguna viabilidad como libro, o comercial al menos. Puedo hacer un libro que es un EPUB, que esté de acceso abierto, buenísimo, genial, pero seguramente no lo va a comprar nadie. Entonces también hay una presión, una demanda del mundo científico para producir libros que no necesariamente pueden entrar en un circuito. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y el editor es quien filtra, quien media, quien entiende qué es viable comercialmente y qué no es viable comercialmente, qué es viable para que sea un EPUB o un PDF y qué no es viable para que sea de ese modo, ¿sí? Y también el que hace el trabajo audaz de frenar el ímpetu del mundo científico de querer escribir sobre los términos, ¿no? Que a veces son ilegibles o engorrosos o llenos de citas como para mostrar que uno sabe, y que lo que hace es que ese libro sea menos legible, menos leído, ¿no? Entonces también hay que reconocerle a los editores el tremendo valor que tienen en poner un freno ahí a la vocación académica de citar. Entre otras cosas, ¿no? Y la lógica comercial, la lógica científica y la lógica universitaria, diría que es la más compleja, porque en todo caso la editorial está dentro de la universidad. Y ahí se juegan la lógica profesional, es decir, qué valor se le otorga la dirección política de la universidad, qué valor, qué reconocimiento le otorga a la editorial universitaria, qué estabilidad le da a los cargos, si la capacita o no la capacita, qué discusiones internas hay. A veces hay rectores y rectoras, por lo menos en Argentina,
que valoran mucho a las editoriales, y uno puede ver en el largo plazo cómo eso tiene efectos muy positivos sobre la universidad y cómo a veces no son valorados, y eso tiene efectos muy negativos porque desarma, ¿sí? Hace que se desacumule un trabajo de largo plazo. Por otra parte, los editores a veces se ven en la situación muy difícil de tener que limitar las presiones dentro de los cuerpos docentes, de los cuerpos investigadores y las propias autoridades, de publicar libros que por compromiso, porque a veces legítimamente las docentes de las universidades quieren ver publicados sus libros, y en muchos lugares hay pocas editoriales, y la editorial universitaria parece como el canal natural para hacerlo, que me parece perfecto, es legítimo eso, pero al mismo tiempo la editorial es quien tiene que limitar eso, porque no puede ser solamente un canal de publicación de la voluntad de los cuerpos docentes, ¿sí? Lo mismo que el mundo científico no puede hacerlo, tiene que ver cómo se construye un catálogo, porque el prestigio, de vuelta, y vuelvo a seguir lo que ya dije antes, el prestigio de una editorial se juega en su catálogo, que es la larga historia de títulos publicados en el tiempo, ¿sí? Y mientras más cuidados sean, más prestigio va a tener en el futuro. Entonces hay que hacer un trabajo muy, muy serio, muy cuidado de cómo se construye ese capital simbólico que es el catálogo. El catálogo es aquello con lo que nos presentamos. Si estamos hablando del siglo XXI, porque el siglo XXI no solamente tiene grandes autores nacionales, sino porque tiene a Roland Barthes, a Bourdieu, a Lacan, a Foucault, digo, no solamente tiene un cuerpo de grandes teóricos, sino también tiene locales, ¿no? En fin, o sea, reconocemos siglo XXI porque sin saberlo, sin ser del todo consciente de su catálogo, lo conocemos muy bien, en un punto porque en nuestras bibliotecas tenemos libros del siglo XXI y hemos leído, si no de los libros, por lo menos de fotocopias del siglo XXI en algún momento. Entonces, lógica comercial, lógica científica y lógica universitaria. Podríamos sumar algunos aspectos más, pero me parece que, por lo menos para esta primera, para mostrar las tensiones en las que habitan los sellos editoriales académicos universitarios, es suficiente, por lo menos para esta primera. Y ya con esto, para ir un poco ya entrando a cerrar, decía al comienzo que no se puede pensar la edición de ninguno de nuestros países sin pensarlo en una escala transnacional, ¿sí? Entonces ahí diría edición académica universitaria latinoamericana, ¿sí? A ver, yo decía que España hoy es el gran jugador de América Latina. Si vemos las últimas cifras de CERLALC, que es un órgano dependiente de la UNESCO que está en Colombia, de los últimos años, vemos que lo que se exporta dentro del espacio de habla castellana, si exporta de un país a otro, España representa 2/3. ¿Sí? El 66% de lo que circula en la región es español. ¿Sí? ¿Por qué España es la que es? Bueno, yo no voy a hacer una larga historia de España, aunque sería muy interesante hacerlo, pero lo cierto es que en algún momento, no solamente, incluso bajo el franquismo, pese a la censura interna durante el franquismo, crea un instituto del libro, tiene una política más o menos sostenida, tienen catálogos de bestsellers, etc., eso le permite entrar a América Latina, pero en algún momento definen una estrategia muy clara de cómo ingresar. No solamente a través de una exportación sistemática, sino a través de la creación de filiales. Crean filiales. Entonces uno puede ver en América Latina la cantidad de filiales de empresas de editoriales españolas, y no solamente los dos grandes grupos de Planeta. Bueno, Random no es español, pero en definitiva España tiene mucho peso en la definición de estrategia de Penguin Random House en América Latina. Si no, vemos muchas editoriales españolas que tienen presencia. Primero fueron filiales y después directamente compras de sellos. Y fueron comprando sellos y fueron ampliando su presencia, ¿sí? Entonces, yo recién le dije el dato de exportaciones. Ahora, si vemos en la producción de cada uno de nuestros países, vemos que un porcentaje muy importante de lo que se comercializa, sin hablar de importaciones, ¿sí? Son producidos por estos dos grandes grupos. Hay una enorme concentración, y esa concentración, pensando en términos de ecosistema, define mucho de qué se ve, ¿sí?, en las librerías, cómo circula lo que circula y cómo se definen los gustos de los lectores. Ya no hablamos cuántos lectores tenemos, sino
¿qué leen esos lectores? Que es otro problema de otra índole, ¿no? ¿Cómo se definen las preferencias, los gustos, intereses de esos lectores? Bueno, el mercado lo define como a través de grandes empresas que pueden, de alguna manera, orientar los gustos. Entonces, cuando decimos, bueno, las editoriales universitarias, ¿qué hacen ahí? Y bueno, la tienen complicada. Quiero decir, la tienen complicada porque somos países periféricos respecto a eso, no somos editoriales comerciales, ¿sí? Y tenemos que pelear ese espacio, tenemos que pelear espacio en librerías, tenemos que salir. Y no se trata de señalar acusando a España. España hace lo que hace, me parece perfecto. La pregunta es qué hacemos nosotros, cada uno de nuestros países, qué políticas desarrollamos, qué políticas regionales desarrollamos. La EULAC, a través de los últimos años, ¿no? Que es la red de redes latinoamericanas de editoriales universitarias, ha hecho un trabajo fenomenal, con catálogos, con reuniones, con conferencias, con vínculos. Ese es un buen modo de empezar a generar prácticas y políticas que nos permitan tener mayor visibilidad, entre otras cosas a través de la coedición, ¿sí? Y entre otras cosas a través de sistemas digitalizados para que nuestros libros circulen. Por supuesto hay mercados más importantes que otros, o sea, a ver, todos los mercados son importantes, pues me gustaría que nuestros libros estén en todos lados, pero ciertamente hay mercados que tienen mayor número de librerías, es más fácil entrar, tienen más distribuidores, etc. Bueno, ¿cómo trabajan esos mercados? Es una buena pregunta, es decir, por supuesto, Colombia, México, Argentina, en parte Chile, son mercados interesantes, si ustedes tienen que pensar mercados objetivos para ingresar, ¿no? Para tener una política activa. La coedición es una forma. Yo desconozco el caso de Costa Rica en detalle, pero me interesa mucho. Trato de averiguar toda estadística que hay en la región, yo leo. Soy quien lee esas cosas que nadie lee, pero a mí me parecen sumamente importantes. Pero en términos de política pública, nosotros en Argentina tenemos, y yo pertenezco a eso, el Programa Sur de Traducciones. Si yo pertenezco, pues estoy en el Comité de Evaluación del Programa Sur hace ya varios años. Desde hace 11, 12 años, Argentina financia, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la traducción de 150 títulos anuales, ¿sí? Para que sean traducidos en general, y este es un problema que estamos discutiendo acá, el 95% de literatura ficción para adultos, literatura infantil, poesía, teatro, y un 5% de ensayo. Estamos discutiendo eso, cómo hacer que las universidades aprovechen eso, ¿sí? Porque tenemos una herramienta con muchos recursos asignados para que nuestros ensayos, nuestros académicos, intelectuales puedan ser traducidos y sin embargo las editoriales no están aprovechando eso. Menciono esto y México tiene el suyo, un poco distinto, España tiene el suyo, en fin. Pero quiero decir, son herramientas políticas muy importantes que permiten trascender las fronteras de la lengua y hacer que potenciar que nuestra producción no quede circunscrita solamente al ámbito de nuestros países. Y nuestra lengua, por supuesto. Y en ese sentido, los libros, pese a lo que se diga, no solamente que, como recién mencionaba Gabriel, el libro papel, por lo menos todos estos profetas del apocalipsis del libro papel, fracasaron, digamos, en sus profecías, sino que también quienes dicen que el mundo académico va a virar necesariamente al paper, también están fracasando. ¿Por qué? Porque si uno ve en los principales académicos de la región cuáles son sus trabajos más citados, y los libros son los trabajos más citados, no los papers. Es decir, en ciencias sociales y humanas, perdón, ¿no? En ciencias sociales y humanas hay disciplinas más inclinadas al libro y otras menos. Por supuesto, crítica literaria, filosofía, en parte sociología, antropología, economía y ciencia política más inclinada al paper, al artículo académico, pero estas otras que decía recién, más inclinadas al libro. En fin, ahí hay una distribución disciplinar en función de interés al libro, más interés al libro, menos interés al libro, pero lo cierto es que el libro sigue siendo central en la construcción de conocimiento en gran parte de la disciplina de ciencias sociales y humanas. Eso se puede explicar en otro momento, si quieren lo conversamos, por qué es así. Yo me gustaría concluir solamente, luego de este panorama súper sintético, con un actor central. Lo mencioné un poquito recién cuando mencionaba los programas de traducción, que es el Estado. Porque hasta ahora vine hablando de actores fundamentalmente de mercado, aun cuando son universidades públicas, que es muy mediado el rol del Estado ahí, pero está. El Estado no se puede perder de vista de ningún modo.
Ya se lo mencionaba antes acerca de las regulaciones o no de recursos, etcétera. Quienes precedieron hablaron de eso. Pero va más allá puntualmente de eso. Por supuesto, cuando hay recursos en juego, es importante. Pero si queremos pensar en términos de ecosistema, que es una analogía que viene del mundo de la biología, uno podría pensar al Estado en un doble rol. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿qué es un ecosistema? Es un conjunto de seres bióticos y abióticos que en cierto espacio generan un equilibrio que les permiten una reproducción y todo convivir de ese modo, ¿no? Cuando se altera alguno de los factores que organizan ese espacio, bueno, se altera el conjunto de ese ecosistema, ¿no? Esa es la idea básica de ecosistema. Ahora, ¿cuál sería el rol del Estado? Y el Estado juega un doble rol, en algunos países más, en otros países menos. ¿A qué me refiero? Juega como un actor más, juega como un ser vivo más, digamos, el ecosistema, en cuanto a veces hay un Estado editor, a veces hay un Estado distribuidor, a veces hay un Estado imprentero, ¿no? Que tiene un rol activo, pero el rol más importante, la función que a mí más me interesa discutir, sería la que define las condiciones ecológicas, define qué temperatura va a haber, define si va a haber más humedad, menos humedad, si va a haber arena, si va a haber tierra, si va a haber qué animalitos van a jugar en ese espacio, ¿no? Para que se desarrolle ese ecosistema. Es decir, ¿por qué? Porque si hay una regulación de precio fijo en libros en las librerías, ¿sí? Esa regulación impide que haya una competencia desleal de grandes librerías o de grandes supermercados o de grandes superficies que compitan por precio y que eliminen las pequeñas librerías. Si se eliminan las pequeñas librerías, se elimina el nicho, se elimina la biodiversidad, y si se elimina la biodiversidad, afecta directamente a las editoriales independientes y a las editoriales universitarias. Quiero decir, una legislación como la ley de precios fijos del libro, que fue súper probada en Francia y en Argentina ha dado resultados muy buenos, en México va y vuelve de cada tanto, etcétera, etcétera, es fundamental. Tocando la librería, uno puede generar mejores condiciones para la edición independiente y para la edición universitaria. Ese es un ejemplo. Por supuesto, si hay políticas activas de promoción para exportación, si hay políticas de traducción. Bueno, nosotros ahora en Argentina justamente estoy presentando a Cancillería un plan de internacionalización editorial de 5 años. Estamos trabajando en eso en este momento con la Cámara Argentina del Libro, que la idea es que el Estado se involucre activamente en un plan que permita mejorar la internacionalización del libro argentino, ¿no? Es decir, podemos pensar y podemos mejorar nuestras editoriales, pero en un punto el Estado es el que tiene que construir condiciones de mediano y largo plazo, ¿sí? Y en ese sentido las redes de editoriales son muy importantes, los trabajos de organización son muy importantes porque el Estado no actúa por defecto, no es que alguien se va a despertar, un funcionario se va a despertar un día diciendo, me interesan las editoriales, ¿cómo puedo ayudarlas? Y en general no sucede eso ni en Argentina ni en ningún lado, ¿sí? En general, con la política funciona a partir de generar información, presionar, diálogo, etcétera, hasta que aparece alguien que le puede interesar y generar alguna política diferenciada. Quiero decir, lo menciona el Estado, pero uno es parte del Estado en este sentido, que no hay acción del Estado si no hay una acción social previa que demande y que presente información mostrando la necesidad de que el Estado actúe, intervenga de manera decidida, activa y sostenida en el tiempo para generar mejores condiciones para la edición en general y, por supuesto, para la edición universitaria. Bueno, prefiero cortar acá. Tengo varias notas más para no aburrirlos y en todo caso, en el diálogo puede surgir alguna otra cosa. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y, bueno, quedo abierto a escucharlos. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Duhovne por esta exquisita conferencia que nos pone en sintonía, que nos pone en un diálogo justamente con la cultura universitaria, con la importancia de los sellos editoriales universitarios en el campo editorial. Y pasamos ahora a un espacio de preguntas, comentarios que estoy seguro que lo tendremos. Así que dejo un espacio para las pequeñas personas que gusten preguntar o comentar algunos de los aspectos mencionados por el doctor Alejandro, o bien pueden escribir también por el chat que tenemos allí, y si gustan, con todo gusto, puedo leerles las preguntas, comentarios que ustedes tengan. Francisco, ¿qué tal? Doctor Francisco Bueno, tiene una
Adelante, doctor Francisco. Buenos días. Primero que todo agradecer, ¿verdad? El esfuerzo que se ha hecho para traer esta conferencia, para traer, por lo menos por este medio, ¿verdad? Virtual a Alejandro, que nos ha dado una magnífica conferencia, una magnífica presentación sobre un tema que es, como ya él mismo, pero antes también Gabriel nos ha dejado ver, de suma relevancia para la propia universidad y para la propia vida universitaria, ¿verdad? Yo tenía dos consultitas, si me lo permiten. Una que tiene que ver precisamente con algo que nos mencionaba Alejandro muy rápidamente, que nos decía que hay unas ciertas áreas del conocimiento, ¿verdad?, donde prevalece más la publicación o la citación, que está en los llamados papers, y luego otras áreas donde prevalece la citación que proviene de libros todavía en las humanidades, en las ciencias sociales. Yo, sin embargo, lo que tengo es una consulta, Alejandro, en determinados círculos académicos se ha empezado también desde hace unos años a poner en entredicho el valor del libro en comparación al paper en sí mismo, es decir, se tiende a dar más valor ahora a los papers y ya no tanto al libro. Yo quisiera saber, Alejandro, que si en tu opinión hay razones objetivas o razones válidas para cuestionar el valor del libro frente a estos otros formatos. Es decir, ¿por qué nos hemos nosotros mismos dentro de las universidades y dentro de las editoriales universitarias de cuando en cuando hemos comenzado a cuestionarnos el valor del libro en comparación a estos otros formatos? Esa es una pregunta. Y la otra, si me la permite, muy rápidamente, y esa da mi campo de formación, que es el de la traducción, sobre todo el de la traducción literaria. Quisiera saber, Alejandro, si podrías comentarnos muy rápidamente, yo sé porque debe ser un tema muy amplio, sobre este plan de internacionalización que estás proponiendo vos mismo, y sobre todo el papel que juega la traducción en ese plan de internacionalización. Gracias. Si les parece, voy respondiendo por pregunta lo más breve posible. Bueno, Francisco, muchas gracias por las preguntas. Me parece, voy a hacerlo muy breve porque es un tema que a mí me interesa especialmente y sé que si no me limito, podemos estar un rato más hablando largo. Así que, a ver, creo que hasta cierto punto fue global. Los sistemas científicos nacionales incorporaron acríticamente un modelo producido en las ciencias duras, físicas, exactas y naturales, digamos, por decirlo en términos amplios, ¿no? Que es el modelo del paper. Y eso en los sistemas de evaluación de las universidades y los sistemas científicos nacionales terminó adoptando. Y la evaluación de las cargas académicas fue privilegiando eso. Y eso forzó, ¿sí?, nuestras propias formas de producción. Nos llevó a producir de ese modo. Yo produzco papers, ¿sí?, porque es lo que me exige el sistema. Ahora, lo cierto es que rápidamente empezó a haber una incomodidad. Una incomodidad de, bueno, espera, yo finalmente leo y produzco libros. Mi práctica está relacionada con el libro. ¿Por qué voy a ir hacia el paper si... entonces, eso que empezó con una incomodidad, empezó cada vez más a tener un tono político, pensar y discutir político en el término de política científica, ¿no? De cómo discutir el lugar del libro. Y bueno, y por ejemplo, ahora nosotros acá tengo que presentar en 2 semanas el informe que el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología nos pidió un equipo para definir criterios y mecanismos de evaluación de libros en el sistema científico, ¿no? Digo que porque es un tema, llega a las comisiones, llegan investigadores e investigadoras con currículum y presentan libros y nadie sabe cómo evaluarlos porque todos están pensando en papers. Bueno, un equivale a 3 papers tipo no sé cuánto, tipo 1, tipo... Entonces empiezan una especie de ecuaciones donde todos terminan mareados y terminan un poco arbitrariamente poniendo algún número. Entonces nos pidieron que tratemos de normalizar eso, lo cual no es del todo sencillo porque supone también ver cómo se evalúan las editoriales, cómo se piensa editoriales, sin caer de vuelta en un esquema así muy cuantificable, ¿no? Es decir, bueno, editorial mejor, peor, sino, bueno, ¿qué criterios usamos para evaluar? ¿Por qué el libro? Para mí el libro es importante por lo que dije antes, porque trasciende las barreras del mundo académico. El libro tiene que ser publicado por eso, tiene que seguir existiendo, pero tiene que existiendo básicamente porque
hay lógicas de producción que son refractarias o por lo menos no son totalmente afines a la forma de producción de paper. Así si vamos a hacer un desarrollo extenso de un problema que se investigó, no sé, en antropología, puede ser una etnografía o un estudio largo en sociología, primero hay una discusión teórica, porque a diferencia de las ciencias biológicas o físicas, donde puede haber una unidad teórica, entonces yo no tengo que repasar qué autores dijeron y por qué me sumo esto y por qué rechazo esto y por qué antecedente. Uno asume, están todos hablando el mismo lenguaje. Entonces yo me meto directamente en el experimento y discuto si el experimento es válido o no. Bueno, en las ciencias sociales y humanas supone un repaso teórico, ¿sí? Que no puede ser muy sintético, y también una exposición larga, extensa, que supone una descripción, una narración, que puede ser más o menos larga, pero quiero decir que es más larga que un paper seguro, ¿no? Entonces, por lo menos, hay más razones, pero por lo menos por esas 2 o 3 razones, digamos, también que excede el mundo académico, es importante que sigamos entendiendo el libro y no nos dejemos avasallar por la ciencia exacta, física natural y pensar que nosotros tenemos nuestras propias dinámicas y donde el libro es un objeto central a nuestro modo de pensar, ¿no? Constitutivo de nuestro modo de pensar. Primero. Segundo, sí, en efecto, en el programa de internacionalización, la traducción tiene un rol central, pero previamente ya estaba así, quiero decir, justamente la mejor política que tenía Argentina de internacionalización, el programa Sur, que empezó en 2009-2010. Y entonces lo que hacemos es, lo que estamos proponiendo es ampliarlo ahora, mejorar a través de, por ejemplo, doy un solo ejemplo, que nosotros hace un tiempo estamos relevando a todas las editoriales extranjeras que piden, porque el sistema funciona así. Nosotros no es que vamos y ofrecemos libros, sino que son editoriales extranjeras o agentes literarios que quieren decir, bueno, yo quiero tal libro, tal editorial, bueno, compran el derecho se les cede, contratan un traductor, presentan los papeles y nosotros evaluamos si ese libro amerita recibir $3.200, ¿no? Que es el máximo que se le paga. Bueno, pero nosotros tenemos, aparte de una encuesta, el nombre y referencia de quiénes son los mediadores. Cómo esa editorial italiana o húngara, cómo esa editorial francesa, alemana, norteamericana llegó a tal libro. Entonces, bueno, hay un traductor, hay un editor, hay un escritor, hay un académico que sabe literatura latinoamericana. Bueno, tenemos la lista de quienes saben de nuestra producción. Entonces ahora está hacer actividades con ellos para encontrar esta suerte de embajadores honorarios, ¿no? Tenemos embajadores honorarios y cómo fortalecer ese vínculo con estos embajadores honorarios para que dinamicen la internacionalización de nuestros libros. Esa es una medida. Digo, la internacionalización tiene 11 puntos que tenemos que desarrollar. Estoy mencionando solamente uno, ¿no? Pero sí, la traducción es fundamental en esto. Y gracias, Francisco, de vuelta por la pregunta. Muchísimas gracias. Por razones de tiempo, comprenderán que el doctor Alejandro está en sus vacaciones también, así que no queremos cogerte mucho tiempo, pero vamos a dar pase a 4 intervenciones más a cargo de Gilberto Milton, la señora Andrea Ramírez y la señora Iliana Araya. Entonces, don Gilberto, adelante, bienvenido. Sí, gracias, buenos días, casi tarde, y gracias a Alejandro por esta conferencia. Yo voy a hablar desde mi rol del evaluador, y mis compañeros Milton y Andrea posiblemente vayan a trabajar sobre esa línea. Yo entiendo muy bien, soy de la ciencia dura, digamos así, yo soy químico de formación, y entonces entiendo muy bien, digamos, o creo entender la dinámica entre un paper y un libro, el tiempo de respuesta y el tipo de conocimiento que se genera. No se requiere de la edición, digamos, de un libro, porque el conocimiento se requiere ya. Entonces es un tiempo de respuesta que afecta esa parte de la dinámica. Pero a nosotros, desde el punto de vista de la Comisión de Carrera Académica, como ente evaluador, siempre entramos en esa duda. ¿Cómo comparo yo una editorial que produce libros contra una editorial o un grupo editorial que publica papers, artículos de investigación? Porque la dinámica es diferente, los procedimientos editoriales son diferentes, los tiempos de respuesta son diferentes. Entiendo que el libro es un
proceso, bueno, la producción del libro es un proceso mucho más complejo, prácticamente es físico, obviamente. Entonces, por ejemplo, mencionaba Oxford, Cambridge, esas dos universidades que tienen esas dos editoriales rankeadas número 1, número 2 a nivel mundial. La pregunta que yo tengo y es de fondo, ¿cómo podemos, desde un punto de vista de evaluadores, empezar a discriminar entre editoriales de un altísimo, altísimo nivel a unas de un nivel intermedio, qué sé yo, con cultura americana, etcétera, hasta las editoriales que se hacen en la cochera de una casa? Porque a nosotros se nos vuelve complicado porque no es nuestro área de conocimiento, particularmente esa parte editorial, esa parte de edición, de seguimiento de todo un proceso de creación, desde que el autor presenta el texto a que hasta finalmente se ve publicado. Entonces, quizás es una pregunta tal vez no sé si más filosófica o no, pero ¿cuál sería un criterio clave para que nosotros como evaluadores podamos discriminar entre una buena editorial y otra no tan buena? Ya don Gabriel nos dio una serie de ideas, estamos terminando de plasmarlas, pero sí me gustaría ver su visión de acuerdo con lo que experimentó precisamente ahora que mencionó a Argentina. Bien, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Gilberto. No tengo un criterio. De hecho, es sumamente complejo. Y por supuesto cambia en función de las disciplinas científicas o de las áreas científicas que hablemos. Se torna mucho más complejo para ciencias sociales y humanas porque los géneros que son valiosos son muchos. Para ciencias exactas, físicas y naturales, en general el libro es un libro de divulgación o manual, ¿sí? En general no hay un libro de producción reciente, no hay un libro que organice la discusión científica, sino papers o ciertas revistas, ¿no? O sea, tenemos por un lado, antes de ir a la editorial, tenemos un problema con los libros, cómo se evalúa un libro de divulgación, un ensayo de fondo, una monografía, un libro de muchos autores, un libro de en fin, tenemos ahí una variabilidad de formas de producir el libro, de autoría, digamos, y de géneros, que, bueno, cómo uno lo valora, pues dejemos eso de lado momentáneamente y vayamos a editoriales. Cualquier criterio que se defina necesariamente parte de una suerte de negociación con el propio mundo editorial. Que es decir, uno no puede, desde alguna altura ministerial o de alguna altura política, definir con esos criterios esperando que todas las editoriales se adecúen o desaparezcan. Esto supone ir a una negociación para ver qué están dispuestos a hacer los editores. En fin, en general se eleva mucho la vara, uno busca elevar la vara. Por ejemplo, dentro de editoriales universitarias, ¿qué se espera? Y se espera que tengan pares evaluadores, que tengan comités de evaluación, mejor si son doble ciego, en fin, todo un sistema para que los libros sean así. Después el editor, la editora va a decidir si ese libro amerita estar en el catálogo o no, es decir, si ese libro va a ser comercializado. Hay una dimensión comercial o una dimensión de catálogo o una dimensión académica que solamente la define el comité editorial, el director de colección. Pero la calidad de ese libro me parece que tiene que atravesar, no me parece, digo, lo que se está discutiendo, y si uno ve Cambridge y Oxford, todos atraviesan algún sistema de evaluación de pares, o las University Presses norteamericanas, ¿no? Entonces, hay editoriales universitarias que se espera que tengan eso, ¿sí? Por supuesto, no es el único criterio, porque si vamos a esperar que se reduzca eso, bueno, tenemos un sistema de evaluación y listo. También hay que tener buena distribución, hay que tener buen sistema de comercialización, que sea accesible en algún momento en Open Access, no necesariamente de manera inmediata, o sí, digo, eso es una discusión sobre qué modalidad de Open Access quiere poner cada editorial. Hay una serie de criterios, así quiénes son los directores de colección. En fin, no quiero extenderme mucho en esto, pero hay muchos criterios que hay que ponderar y hay que tener en cuenta para definir la calidad editorial. Distinto es una editorial comercial. Que si una editorial comercial, uno no puede exigir evaluación de pares, pero la editorial comercial tiene que mostrar alguna clase si quiere también puede plegarse a un sistema de evaluación de pares, pero tiene que mostrar que hace un trabajo de selección, que hace un trabajo de distribución, que llega a bibliotecas del mundo, etc. Digo, a siglo XXI, Fondo Cultura, yo no le puedo exigir eso, y sin embargo son las más valoradas. Entonces, ¿las saco?
la saco del sistema si no hacen evaluación de pares, y no puedo sacarla. Entonces tengo que adaptar los criterios para contemplar editoriales de ese prestigio y al mismo tiempo editoriales universitarias que yo tengo que esperar que hagan cierta cosa, ¿no? Entonces, digo esto de manera muy, muy rápida, para decir es un tema que requiere mucha atención y en cada país, que son muy parecidos los países, pero siempre hay alguna singularidad que define los mercados. Cada mercado tiene su singularidad y eso no puede perderse de vista, ¿no? Bueno, fue muy, muy rápido, pero me interesa mucho el tema, así cuando quieran volvemos a conversar. Gracias. Adelante, don Milton. Sí, bueno, todos los compañeros y compañeras, buenos días. Don Alejandro, muchas gracias por su presencia, por su conferencia, muy interesante. Soy miembro de carrera académica, igual que el compañero que anteriormente habló. Don Alejandro, buenas tardes, ya en Argentina, porque son las 3, nos llevan 3 horas de diferencia. La pregunta, o más que pregunta, un comentario o una preocupación, y a la vez una recomendación de parte suya por su experiencia y conocimiento. Ahora en la introducción habló el compañero don Gabriel sobre el asunto de la situación, y eso no es, pasa en todas las partes del mundo, todo el asunto sanitario que estamos viviendo en el mundo, producto del COVID-19 y los ingresos económicos y las crisis económicas que estamos viviendo todos los países, unos más que otros. Y Costa Rica no es la excepción, y nos vemos limitados en recursos económicos. Me imagino que la editorial, como lo dijo el compañero, se ve muy limitado en recursos. Se refiere en cuanto a la venta de los libros, don Alejandro. Hay libros o temas o áreas del conocimiento donde se producen libros que no son muy comerciales, pero que a la vez son muy, muy, muy importantes ese conocimiento y que puede llegar a un público no muy, un público o una población muy selecta, disculpe la palabra que uso, selecta, ¿verdad? Y yo los calificaría como muy académicos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esos libros no son muy comerciales. Uno puede entender, es cierto, que las editoriales tienen que asirse de la parte económica en cuanto a la venta de los libros, porque tenemos que vivir de eso. Aunque en el fondo, por ser una universidad pública, no somos mercantilistas en el fondo. Bien entendido el término, ¿verdad? Bien entendido el término. Usted habló, por ejemplo, en cuanto a la valoración de una lógica comercial, una lógica académica y una lógica científica. Entonces, en mi inquietud y me pregunto, comentario, recomendación de parte de usted, si esas editoriales logran verse en esas disyuntivas por asuntos económicos, de que qué debemos producir o qué debemos aceptar, porque tenemos limitaciones, el valor comercial, el valor académico o el valor científico. Me imagino que va a hablar que deben haber algunas políticas internas en las líneas editoriales para poder publicar. Pero eso no dejaría de ser como una preocupación también de poder minimizar. Es cierto, y no quiero satanizar el mercado, tampoco, porque uno entiende de que necesitamos para poder decirse, pero también hay producciones que tienen colegas y compañeros de otra área del conocimiento que por una u otra circunstancias no son vendibles, hablo entre comillas, no son muy vendibles ese tipo de literatura o de conocimiento, pero que a la vez es de suma importancia para el avance, para la evolución del conocimiento y para la evolución social. Entonces, ¿qué nos podría recomendar o qué nos podría decir, por ejemplo, a las editoriales sobre esa disyuntiva que se podría presentar? Gracias, don Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Milton, por la pregunta, más que pregunta, por el problema. Digo, planteó Sí, un problema, ahí sumamente interesante. Afortunadamente estamos en un momento donde la tecnología habilita muchas formas de publicación, ¿sí? Yo no voy a dejar de insistir acerca del rol de la librería, porque creo que tiene un valor cultural central, un valor social central, dinamizador de comunidades de lectores, etcétera, etcétera, y donde nosotros tenemos como universidades y como científicos no tenemos que perder de vista ese rol. Digo, la librería es importante y funciona de un modo bastante clásico la librería. Ahora, yo lo mencioné, lo resalté, pero no quita que descuidemos o olvidemos las otras formas de publicación, de producción. Obviamente las editoriales universitarias que cuentan con financiamiento están en una situación, aunque sea parcial, ¿no? Tienen una situación bastante más
favorable para publicar títulos que no necesariamente tienen que entrar al mundo comercial, no necesariamente tienen que circular por medio de librerías. Y ahí tenemos estamos pensando más en nicho, ¿no? Y sobre todo con una superproducción de investigaciones ahora, es decir, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, desde tiradas bajo demanda, si tenemos el PDF listo para ser publicado y sistemas que publican de un libro, antes no había forma, no había cálculo económico posible si no se publicaban 1200, 1300 ejemplares, con todos los costos que suponía eso, que subía el precio de cada libro, el ejemplar, y aparte con los costos ecológicos que suponía después que se venden 300 ejemplares de 1300, ¿no? Teníamos 1000 en stock que no sabíamos qué hacer, y aparte los 300 personas que compraban esos libros tenían que pagar por los 1000 que no se vendieron. En fin, sigue siendo así en gran medida, el sistema industrial del libro sigue siendo así, pero la tirada bajo demanda permite publicar de a un libro, la impresión digital, ¿no? Con lo cual podemos publicar 300, 100, 50, 20 ejemplares y mandarlos a bibliotecas, o si se venden vía plataformas digitales, se publican solamente para aquel que lo compra. Esa posibilidad. Y si no, por supuesto, están los modos digitales que se venden a través de EPUB, y ahí no hay problema, se puede subir, digamos, a cualquier plataforma con algún contrato y que circule, para que se venda a una plataforma, y se venderán los que se venderán sin ningún problema. En ese sentido es una comercialización donde la materialidad facilita eso. Y si no, perdón, no y si no. Y paralelamente todo eso está todas las modalidades posibles de Open Access, ¿sí? Desde la descarga total, la lectura parcial, no sé, hay muchas formas de Open Access que en el mundo académico tienen que estar presentes y tienen que ser parte de la discusión, ¿no? Es decir, libros que en general no están pensados por un público, ya no digo masivo, pero de un público más o menos amplio, que son de nicho, que son para un público muy específico, de conocedores, de expertos. Bueno, esos libros encuentran hoy otras formas, y creo que una editorial hoy no puede descuidar ninguna. Tiene que estar pensando en todos esos niveles. Por supuesto, lo que lo va a definir para un público más amplio va a ser la librería, pero también hay que pensar estas otras formas, ¿no? En fin, y a partir de cómo se define eso, también se va a definir bastante qué perfil de sello quiere esa editorial, ¿no? Es una discusión bien interesante para una política editorial. No sé si Muchas gracias, don a la Alejandro. pregunta, pero... Muchas gracias, don Alejandro. No, está claro. Muchas gracias. Adelante, señora Andrea. Gracias, gracias don Alejandro por sus valiosos aportes en esta mañana. Yo quería preguntarle, porque cuando se comentaba sobre un sello editorial general para la universidad, ¿verdad? Si esto tiene que ver con, digamos, unificar o aglutinar bajo un mismo sello diferentes publicaciones de la universidad, llámese libros, no necesariamente, ¿verdad? Porque tenemos las revistas que todas las facultades en nuestra universidad, en su mayoría, tienen sus propias revistas, y bueno, ahí eso es otro gran tema. Pero cuando hablamos de, digamos, de publicación de libros, esta unicidad o esta forma de aglutinar, ¿verdad? Bajo un mismo sello editorial, digamos, entonces conduciría a que todas las facultades que estén interesadas en incursionar en los procesos editoriales tengan que pasar por ese único sello editorial, o lo contrario, ¿verdad? Que en una universidad puedan existir diferentes sellos editoriales, ¿verdad? Que sean custodiados, liderados y aplicados y trabajados por diferentes facultades o escuelas al interno de la universidad, ¿verdad? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, muchas gracias a Andrea por la pregunta, porque es una pregunta que hace al punto que mencioné antes del prestigio y el reconocimiento. ¿A qué voy con esto? El número de sellos que puede tener una universidad es una decisión política. Eso es mi hijo dando vueltas ahí, se escucha un ruidito, pero... es una decisión política, es una decisión de perfil editorial, en fin, eso es una decisión de cada universidad. Creo que el punto es, a ver, yo tiendo más a pensar que tiene que haber un fuerte control, ¿sí? Un fuerte control, porque en definitiva lo que circula es el nombre de la universidad. El nombre
y lo que publiquen esos sellos, aun cuando sean de unidades, subunidades, facultades, escuelas, institutos de la propia universidad, es el nombre universidad, y si es un libro mala calidad en términos de manufactura, de factura, digamos, si es un libro que no ha sido cuidado, si es un libro cuya selección ha sido arbitraria, y bueno, quien pierde es la universidad, ¿sí? Entonces, lo que uno garantiza reduciendo el número de editores o unidades de edición es, bueno, que haya esa dispersión y haya esa falta de unidad en el modo de producir. Una editorial fuerte, centralizada, garantiza eso. Por supuesto, se tiene que permitir. El tema es cómo subir la vara, ¿no? Subir el umbral para que todos mejoren y no se termine transformando en un caos. Se me ocurren muchos ejemplos ahora de universidades que han optado por uno u otro modelo, y creo que quienes han logrado centralizar lo más posible en un sello y profesionalizarlo y exigirle mucho ese sello han tenido mejores resultados que quienes tienen una mayor dispersión de sellos dando vuelta, porque en definitiva terminan siendo espacios con enorme autonomía y conflictivos, ¿no? Conflictivos en términos de la construcción de conocimiento en la universidad. También, por supuesto, la autonomía es buena en muchos sentidos, que permite una mayor diversidad y variabilidad, pero estoy hablando de no tanto el contenido, sino la forma de producción, ¿no? De cómo se eligen los libros, cómo se publican, cómo circulan, etcétera, ¿no? Y mientras más chiquita es si ya las editoriales universitarias de las universidades, las oficiales, ya tienen un problema de distribución, ni hablar las más chiquitas, porque hay una cuestión de escala, de economía de escala en tecnológica, ¿no? Es decir, bueno, cómo capacitamos a nuestros editores y el cuerpo, el equipo para que tenga actualizado los libros en las plataformas, que suba los metadatos, que haga una buena publicidad, que logre comunicación. En realidad una editorial en serio requiere una cantidad de funciones que, aun cuando la tecnología las redujo y las abarató, siguen siendo muchas funciones. Y mientras más nos vamos a ser más chiquitos, esas funciones no son del todo bien cumplidas, ¿no? Entonces, lo que hacemos por ahí es desperdiciar recursos en libros que nunca van a circular, que no se van a leer, que no van a estar en plataformas, ¿no? Entonces termina siendo un problema. Si vamos a habilitar eso, que me parece que de vuelta es una opción, bueno, entonces hay que dotar los recursos y subir el umbral para que en efecto esos libros sean leídos. De lo contrario, vamos a estar permitiendo que docentes, investigadores sumen a su currículum, lo cual está bien, pero la universidad como tal no va a estar garantizando que ese conocimiento circule. Y ahí tenemos un problema. Si partimos diciendo que la edición o las editoriales tienen como función primordial hacer que el conocimiento circule, y bueno, partimos de un problema si no están cumpliendo esa función, ¿no? Muchísimas gracias. Damos un pase final a la señora Iliana Araya. Bienvenida. Buenas tardes y buenos días. Como miembro del Consejo de la Universidad Nacional La UNA, me gustó, bueno, sigue resonando en mi cabeza esto que usted dice, que si la propia universidad no valora su propia editorial, quien sale vulnerada es la universidad misma. Porque nosotros desde la editorial, si bien nos preocupa la comercialización, primero, antes de todo, colocamos el valor académico, cultural y científico de las publicaciones. Entonces, lo que yo quería preguntarle en esta línea del perfil de sello editorial, algunas experiencias en América Latina, ahora países grandes como México o Argentina, donde usted proviene, de cómo han logrado consolidar y posicionar un sello editorial de calidad, cómo logran conciliar esa reputación, cuáles son las buenas experiencias en países más grandes y con más circulación de libros que Costa Rica. Bueno, gracias, Ileana, por la pregunta. Ahora, se me ocurren dos ejemplos, México y Argentina. Dos ejemplos de dos editoriales que me parece que han hecho un excelente trabajo. Son modelos distintos, pero que han sido muy eficaces en el sentido de abarcar todos los aspectos de una buena editorial. La Universidad de Guadalajara y
bueno, como ustedes bien conocen, es una universidad grande, tiene la Feria del Libro de Guadalajara, que es la feria del libro más importante de habla hispana, lo cual no es menor, y la universidad, que es una universidad pequeña de provincia de Argentina, que es la Universidad Nacional de Villa María, que es dentro de la provincia de Córdoba, es una ciudad chiquita dentro de la provincia de Córdoba. Sin embargo, el sello han hecho un trabajo tan excepcional con la editorial de la Universidad Nacional de Villa María, que la editorial es conocida la universidad es conocida por la editorial, ¿sí? Y creo que hay algunos aspectos importantes. Primero, que hay editoriales que no se ciñen estrictamente a lo académico, que tienen colecciones de otras cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en sus lugares tal vez no haya muchas otras editoriales que publiquen. Bueno, no es el caso de Guadalajara, donde podemos encontrar editores independientes, pero ciertamente es el caso de Córdoba. La editorial de la Universidad Nacional de Villa María publica literatura, tiene libros de literatura, varias colecciones muy buenas, ¿no? Promueven proyectos, por ejemplo, están ahora haciendo tomos sobre historia de literatura femenina o feminista, no recuerdo exactamente, no feminista no, mujeres en la literatura en Argentina, y llevan varios tomos, es decir, no es solamente que recogen, toman lo que hay dando vueltas para publicarlo, sino que generan proyectos propios. ¿Sí? Digo, es una editorial que tiene mucha iniciativa en ese sentido, generando acciones por fuera de lo esperable de una editorial universitaria. Pero cumple, garantiza con lo que se espera de una editorial universitaria. Tiene una serie de colecciones académicas bien pensadas, bien seleccionadas, es decir, bueno, ¿dónde quieren tener alguna clase de impacto? ¿Sobre qué áreas del saber? ¿Qué disciplinas? ¿En qué áreas de divulgación? ¿En qué áreas de la ciencia básica quieren tener? Tienen sus directores de colección, directores, directoras, y tiene un sistema de evaluación muy ágil y que funciona muy bien. Es decir, han garantizado en términos de selección y en términos de construcción de catálogo un sistema muy bueno. Pero todo eso no hubiese sido posible sin algo previo, que hay un equipo que viene funcionando desde hace, no sé, 15 años por lo menos. Si no significa que todas las personas que una vez que están ahí tienen que quedarse. No, ha habido recambios, pero creo que en general se ha cuidado el equipo, se ha cuidado y se ha invertido en su capacitación. Y eso ha permitido que la editorial tenga ingresos y que la editorial pueda empezar a contratar gente por fuera y ampliar el equipo, pero a partir de ingresos genuinos de la editorial, ¿no? Eso le ha permitido, entre otras cosas, también invertir en estrategias distintas, en estrategias de comercialización a través de plataformas, en sistemas de open access. Hoy, por ejemplo, ¿cuándo fue? Hace 3 días, firmar un convenio con Claxo, donde todos los libros digitales están en la biblioteca Edubim, que es la editorial, con Claxo. Eso les permite potenciar su circulación. Por ejemplo, ahora van a lanzar un sistema de visualización de preprint, que es decir, libros antes que sean publicados, uno los puede acceder en pantalla, no se los puede descargar, no los puede imprimir, los puede acceder en pantalla, leerlos y hacer comentarios hasta el momento que sean publicados. Entonces, ellos quieren jugar, digamos, un poco con la ciencia abierta, ¿sí? Donde los lectores pueden intervenir en la producción de ese conocimiento. Es decir, son ensayos, pueden funcionar o no, pero quiero decir, están tratando de pensar distintas formas de circulación y todos sus libros académicos, o la gran mayoría, apuntan de que después de 18 meses de publicados estén en acceso abierto. Es decir, se venden, se comercializan, a partir del mes 18, por contrato con los autores, esos libros están en acceso abierto para quien quiera descargarlos, ¿no? También es un modo de facilitar que ese conocimiento circule, y siendo libros que por ahí ya cumplieron un ciclo comercial, que aun cuando los reeditaran o los reimprimiesen, ya no tendrían una viabilidad comercial, ¿no? Entonces, estoy haciendo una especie de salpicado muy rápido de algunos datos que permiten tener en cuenta cómo una editorial no solamente garantiza a partir de un equipo muy profesional y grande de funcionamiento, sino que está explorando nuevos terrenos para ver cómo crecer, cómo expandirse, y permite finalmente eso, ¿no? Que sea una editorial que vaya a la delantera de la propia universidad. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Duhovne y sobre todo, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por la participación en Facebook que hemos venido viendo. Lamentablemente, y lo
ofrecemos las disculpas del caso, pero comprenderán que por razones de tiempo no podemos abarcar todos los comentarios que se han publicado en Facebook y también nos hemos limitado a algunas preguntas de las personas que están aquí compartiendo con nosotros en Zoom. De antemano, disculpas, pero esperamos su comprensión en los términos de tiempo que hemos programado y sobre todo por el tiempo vacacional que ha sacado el doctor Alejandro Duhovne para la actividad de hoy. Y vamos a dar un pequeño espacio. El doctor Marco, presidente de la editorial Universidad Nacional, tiene algunas palabras finales. Así que adelante, doctor Marco. Bueno, nuevamente nuestra gratitud, ¿verdad? Para el profesor Alejandro Duhovne. Yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora para todas las personas que hemos hecho parte de esta actividad. Nosotros tenemos una consigna, doctor Duhovne, que como académicos que somos, siempre circulamos en la dinámica de la producción, ¿verdad? En algún momento estaremos en la parte de la evaluación de la ciencia, en otro momento estaremos guiando nuestra casa editorial, en otro momento estaremos dirigiendo una revista académica, y en otro momento dando clases y publicando. Entonces siempre es importante que tengamos conocimiento de todas esas tendencias, desafíos que se enfrentan en el mundo de la edición, porque como universidad pues es una de nuestras caras, ¿verdad? Ante el mundo y ante la comunidad. Tal vez para culminar y anotar un par de elementos del modelo que estamos tratando de impulsar en Costa Rica, en la Universidad Nacional, es un modelo que toma en cuenta mucho de lo que ha planteado el doctor Duhovne. Hemos sido enfáticos en la importancia de tener un sello editorial robusto, cuya meta sea la calidad académica, ¿verdad? La exigencia, la calidad, el aporte cultural de sus obras, siempre haciendo ese balance con la parte de la comercialización, pero siempre teniendo como claridad que somos una institución universitaria y que el elemento científico, académico, cultural son las que tienen que regir, ¿verdad? En esas decisiones del catálogo. Hemos hecho esfuerzos para ser partícipes de las plataformas. Somos muy activos en EULAC, que el doctor Duhovne mencionaba, que es la red latinoamericana. Costa Rica tiene una presencia destacada en esa red. Una de las vicepresidentas de la red es una académica nuestra de la UNA, que es doña Maribel Soto, y otros colegas que siempre hemos estado allí participando y vinculados. Estamos negociando, ya negociamos para ser parte de la plataforma de libro electrónico de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, de la UNE, que ya don Alejandro nos decía, España en el mundo hispanohablante es una clave. Ya la UNA, la editorial de la Universidad Nacional, tiene un convenio para ser partícipe de la plataforma de libro electrónico con la UNE, que son las editoriales universitarias españolas. Así que un libro publicado por nuestra casa editorial va a poder también comercializarse y distribuirse en esa plataforma. Además de eso, hemos apostado por la parte de la calidad, entonces tenemos indexaciones en varios niveles. Ya estamos en el directorio de libros de acceso abierto, ya tenemos 50 libros de nuestro catálogo en acceso abierto, tenemos un fondo de más de 550 libros en toda la historia de la Universidad Nacional, ya el 10% está en esa plataforma, y también en Redip, y tomamos nota de Claxo para también vincularnos con Claxo y que los libros de acceso abierto de la EUNA también estén en ese fondo de Claxo, porque eso le va a dar vitalidad. Y hemos trabajado, profesor Duhovne, que usted bien conoce el tema global, y el año pasado con Clarivate Analytics trabajamos para que la editorial de la UNA sea partícipe del Book Citation Index, que es el índice que ellos manejan más robusto de evaluación de la ciencia. Aproximadamente hay 60 editoriales en el mundo hispanohablante que participan en esa plataforma, y ya la UNA está a las puertas de empezar a ser evaluada para que sus libros también se depositen, algunos de sus libros se depositen en esta plataforma. De tal forma que nosotros manejamos un modelo híbrido, ¿verdad? Tenemos trabajos en acceso abierto, pero también hay trabajos que por sus calidades, por sus características, por su mercado, por su especificidad, también requieren de licencias. Entonces, desde ese punto de vista, no hemos sido muy críticos, ¿verdad? En cuanto a las tendencias, en cuanto a la rigurosidad, y manejamos todas las canales, todas las licencias y todas las plataformas, porque si nos vemos, como siempre ha dicho el compañero Gabriel, como una editorial de cuerpo entero,
¿verdad? Como una editorial que participa en todos estos mecanismos, en todas estas instancias, y de allí la importancia para nosotros de que la comunidad universitaria conozca de estos procesos para que también los dimensione, ¿verdad? Para que los dimensione en su justa calidad y en su justo talante. Entonces, nuevamente nuestra gratitud y esperamos en el futuro nuevamente compartir con el profesor Duhovne y ojalá también invitarlo a visitarnos cuando pase la pandemia y tan pronto sea posible ese tipo de acto, pero sepa, doctor Duhovne, que lo tenemos en nuestra lista. Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación y por el espacio y por la amabilidad del intercambio. Gracias. Gracias a usted. Bien, muchísimas gracias de parte de la editorial de la Universidad Nacional en conjunto con la Comisión de Carrera Académica, la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, la Vicerrectoría de Investigación, la Rectoría Adjunta. Muchísimas gracias, doctor Duhovne, por su conferencia, que hoy justamente es un día muy especial para la Universidad Nacional. 15 de febrero de 1973 se funda la Universidad Nacional, así que es una fecha realmente importante y sobre todo haberla compartido con usted en ese tema tan importante como el sello editorial. Me permito, estimada audiencia, nada más recordarles que esta conferencia es una conferencia inaugural que está inscrita dentro de un ciclo de conversatorios que se ha creado con un programa de investigación llamado Fomentando la Cultura Editorial de la Universidad Nacional, en conjunto con la Escuela de Literatura, Comunicación, la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, y por supuesto la editorial Universidad Nacional. Simplemente quiero informarles de las próximas actividades que tenemos. Martes 22 de marzo, en un horario de 5 a 7, cómo publicar en la Universidad Nacional. Y se llevará a cabo la presentación oficial de este programa de fomento de cultura editorial. Otro tema programado para el 19 de abril, el mismo horario, la concepción del libro. ¿Qué es un libro? Desde la perspectiva de las ciencias naturales y aplicadas. La concepción del libro, para el martes 17 de mayo, otra conferencia, la concepción del libro desde la perspectiva de las ciencias humanas. Y cerramos, al menos en este primer semestre, con un simposio dedicado a la industria editorial, un campo de investigación académica. Como pueden ver, es un ciclo de conversatorios, nada más mencionado las actividades del primer ciclo, pero es un ciclo, es una serie de actividades que tendremos de manera anual con el objetivo de fomentar la cultura editorial, el fomento también de adquirir prácticas académicas y prácticas de escritura que fomenten la promoción de nuevas autoras y nuevos autores en nuestra casa de estudios. De mi parte, quisiera también agradecer a la editora Marianela Camacho, quien ha sido clave también para poder contactar al doctor Alejandro Duhovne, por supuesto a nuestro presidente de la editorial Universidad Nacional y al compañero César, quien ha estado en la parte técnica. Por supuesto también al doctor Gabriel Baltodano, que ha sido una figura clave para el desarrollo de este ciclo de conversatorios. Feliz tarde y esperemos que nos veamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Saludos desde Costa Rica, doctor Duhovne. Gracias.